Saludos a toda la República Dominicana. Mi nombre es Manuel Montero. Le damos la bienvenida a la presentación de un compendio de talleres en apoyo a los estudiantes que serán evaluados a través de la prueba PISA 2022. Esta prueba evalúa las competencias y habilidades matemáticas, científicas y lectoras de los estudiantes de 15 años de edad. A continuación estaremos compartiendo una serie de instrucciones que le guiarán al correcto desarrollo de la prueba. Céntrate en el estímulo, que generalmente está en la pantalla de la derecha. Lee la pregunta con mucha atención, la cual está en la pantalla de la izquierda. Tómate tu tiempo para pensar en los elementos claves de la pregunta. Piensa en la estrategia a seguir para responder a cada pregunta. Formula tu respuesta. Visualiza la siguiente diapositiva con la solución. Es importante recordar lo siguiente. Lee la pregunta y el estímulo con mucha atención. No tengas prisa. Tómate tu tiempo para pensar y responder. Esfuérzate para responder lo mejor posible. Intenta siempre dar una respuesta aunque no la tengas clara. Revisa siempre tus respuestas. Muy importante saber que en PISA muchas veces no hay respuestas correctas o incorrectas. Depende de cómo argumentes tu respuesta, se puede puntuar con una puntuación máxima o parcial. Ahora vamos a dar inicio a este primer taller de matemáticas y vamos a observar el primer ejercicio sobre gráficos. Lo primero que vamos a hacer es ir directamente al estímulo que en su generalidad está en la parte derecha y vamos a leer y a un poquito observar el gráfico y dice: este gráfico no tiene título ni etiquetas en los ejes, y observamos que efectivamente no tiene las etiquetas y tampoco tiene el título, que de alguna manera es lo que describe la gráfica. Y podemos ver también la estructura del gráfico, donde tenemos las coordenadas de abscisa y las coordenadas del factor y. Entonces, inmediatamente observamos las diferentes gráficas y las opciones que nos dan debajo. Y dice, el gráfico A, la variación de la temperatura mínima mensual de una localidad. Y podemos observar que efectivamente aquí sí tenemos las etiquetas, la temperatura mínima mensual y el tiempo en meses. El gráfico B se refiere a la variación de temperatura en una taza de café caliente. El gráfico C hace referencia a la variación de la cantidad de carbón que queda en una mina activa. Vemos la cantidad de carbón y el tiempo en meses. Tenemos luego, por último, el gráfico D, donde nos habla sobre la variación de la estatura de un bebé sano. Efectivamente tenemos el eje con la estatura y el eje también con el tiempo en meses. Inmediatamente nos trasladamos a la pregunta, la cual dice: ¿qué título de gráfico y etiquetas de ejes encajan mejor con los datos del gráfico de la derecha? Entonces, nos vamos de nuevo al estímulo y podemos entonces ahora sí verificar esta pregunta. ¿Cuál es el título entonces que encaja mejor? Y hacemos una especie de discriminación de las opciones. Si vemos la variación de la temperatura mínima mensual de una localidad, nos damos cuenta que una localidad, una ciudad, un país, puede tener variaciones mínimas pasando de mes en mes. O sea que esta gráfica pudiera ser esta. Pero vamos a ir a otra opción. El gráfico B habla sobre la variación de temperatura en una taza de café caliente. Obviamente sabemos que si una taza de café caliente está en una temperatura alta y luego conforme va pasando el tiempo en horas,
se va enfriando y por tanto la gráfica debería ser de manera descendiente. La variación de la cantidad del carbón que queda en una mina activa, que es el gráfico C, hablamos igual de que una mina que está activa y que se está, conforme el tiempo va pasando, los meses, se está explotando. Entonces podemos decir que en un primer momento la gráfica pudiera tener una elevación y luego entonces vamos descendiendo, repito, conforme se va explotando la mina. Y el gráfico D hace referencia a la variación de la estatura de un bebé sano. Y aquí es un poquito diferente porque obviamente sabemos que un bebé sano, conforme va pasando el tiempo, los meses, su desarrollo es en crecimiento. Por tanto, si colocamos aquí nuestro cursor, se supone que la línea va a ir de forma ascendente. Haciendo esta discriminación, entonces nos damos cuenta de que efectivamente la gráfica A es la que más se sujeta a lo que de alguna manera describe la gráfica. Lo marcamos y entonces podemos pasar a la próxima pregunta. No antes sin decirle de que este tipo de gráficos lo pueden encontrar en diferentes medios de comunicación, pero especialmente en la sección de economía. Y ustedes pueden también hacer de alguna manera interpretaciones de diferentes gráficos y eso también les ayuda a ustedes de alguna manera a ejercitarse. Pasamos al segundo ejercicio. Es también sobre gráficos y nos dice: los datos sobre el peso de un bebé se han registrado durante los 10 primeros meses de vida del bebé. El bebé está sano y se desarrolla con toda normalidad. El diagrama de abajo nos muestra un conjunto de ejes etiquetados. Las barras de la derecha del diagrama representan el peso registrado del bebé en cada mes, pero no están en el orden correcto. Entonces observamos el gráfico, el estímulo, y vemos entonces el eje Y, que tiene el peso del bebé, y el eje X, donde tenemos el tiempo en meses. ¿Cómo sería entonces esa variación del bebé? Nos dice la pregunta, o más bien el enunciado: arrastra y coloca cada una de las barras sobre el eje tiempo-meses para señalar cómo ha variado el peso del bebé a lo largo de los 10 meses. Efectivamente, hacemos inmediatamente por lógica de que un bebé con un desarrollo totalmente sano, a lo largo de sus 10 primeros meses de vida, va a ir en crecimiento. Y aquí tenemos entonces que tener un poquito de habilidad tecnológica, porque se trata de tomar cada una de las barras e irla colocando sobre el eje del tiempo en meses, pero teniendo en cuenta de que sería de menor a mayor, es decir, de forma ascendente. Y esto es algo que podemos ir haciendo de manera cuidadosa, velando de que arrastrar cada una de las barras, pero en el orden que conlleva. Y de esta forma entonces vamos teniendo la mirada de la gráfica en su totalidad. Y así entonces podemos observar ya que sí, esta gráfica está totalmente alineada con la variación del peso de un bebé a lo largo de los 10 meses. Aquí tenemos también un botón de reiniciar, que si en algún momento nos equivocamos podemos entonces volver hacia atrás. Pero en este caso, como lo hicimos bien, pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos también ahora otro gráfico y nos dice: Marta tiene asegurado su coche desde hace 10 años con una compañía que le hace unas condiciones muy especiales. Si durante el anterior año no ha tenido ninguna incidencia, le rebajan una cantidad, siempre la misma, en el precio de su seguro. En los 10 años, Marta no ha presentado ningún problema en ninguna parte. Además, en los años 4 y 9, atención, en los años 4 y 9,
Marta renegoció las condiciones del seguro y consiguió una bonificación extra. La misma cantidad cada uno de estos 2 años. El diagrama de abajo muestra un conjunto de ejes etiquetados. Aquí lo tenemos a la derecha. Las barras de la derecha del diagrama representan la cantidad que ha pagado Marta por el seguro de su coche a lo largo de los 10 años, pero no están en el orden correcto. Se trata ahora de arrastrar, igual como hicimos en el ejercicio anterior, y colocar entonces las barras sobre el eje del tiempo. La diferencia del ejercicio anterior es que este sería de mayor a menor, porque estamos hablando que ya va a comenzar a pagar el mayor monto de su seguro e irá, conforme lo ha dicho el seguro, irá entonces descendiendo su préstamo. Pasamos entonces, igual como hicimos, repito, en el ejercicio anterior, teniendo la habilidad de ir pasando, y vamos a organizarlo. Vamos a organizar las barras para poder tener entonces la visual de cuál es el comportamiento de una persona que ha pagado su seguro. Aquí vemos que sería aquí, muy bien. Una persona que ha pagado su seguro de manera regular. Vemos entonces la gráfica de manera descendiente, pero no nos podemos quedar ahí, porque recuerden que le dije atención, porque en los años 4 y 9 Marta renegoció las condiciones del seguro. Por tanto, Marta en los años 4, el número 4 y el 9, hay entonces una variación importante. Entonces aquí lo que hacemos es que cambiamos para que pueda visualizarse esos cambios. Fíjense que hice el cambio aquí en el 4 y el 9. Perdón, no sería así. Sería al revés, claro, porque para que se pueda ver que efectivamente hizo un abono. Fíjese que aquí, si ya vemos que en el 4, si se ve la diferencia de la bonificación extra que hizo. Y igualmente lo debemos hacer también con el 9º año. En el 9º año, vemos también que hubo una importante bonificación extra. Entonces ahí podemos ver de manera escalonada el pago que fue haciendo Marta, pero también podemos ver de manera satisfactoria como en el año 4 y el año 9 se puede evidenciar la bonificación. Repito, aquí tienes un botón de reiniciar en caso de que necesites hacer cualquier tipo de cambio. Pasamos entonces y aquí ya nos presentan el botón de revisar o de continuar conforme si así lo quisiéramos. Pero vamos a pasar ahora a un segundo ejercicio. Y en este segundo ejercicio vamos a tener otro estímulo. Y este estímulo habla sobre reproductores de MP3. Tal vez muchos de ustedes no lo conocen, los MP3, pero sí la generación poquito de años anteriores, sí hablábamos sobre reproductores de MP3, que eran esos artefactos para escuchar música. Ahora ya tenemos los celulares y obviamente ahí podemos escuchar toda nuestra música. Pero estamos hablando ahora mismo de una empresa que se llama Music City, que son especialistas en MP3. Y observamos que ellos tienen en venta 3 artículos. Tenemos un reproductor de MP3, tenemos unos auriculares y tenemos también tarjeta de memoria. Y aquí nos muestran unos datos
166 sets, que obviamente corresponde a una unidad monetaria, que igual pudiera sustituirse por pesos, por dólares, por euros, como quieran. Al final es lo mismo. Pasamos entonces, luego del estímulo, a la pregunta. Lucía sumó los precios del reproductor de MP3, los auriculares y la tarjeta de memoria en su calculadora. El resultado que obtuvo fue 241. Y nos dice, el resultado de Lucía es incorrecto. Cometió uno de los siguientes errores. ¿Qué error cometió? Vamos a ver, porque si yo, utilizando la calculadora, hago la suma, rapidito, 166 sets, que es lo que vale el reproductor, más los auriculares, 51, más los 70 de la tarjeta de memoria, efectivamente nos dice que la suma de los tres artículos es 287 sets. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Lucía? Vamos a observar cada una de las opciones para ver efectivamente cuál fue el error que cometió. Olvidó incluir uno de los tres precios. Bueno, podemos hacer la prueba. Podemos ir directamente y sumar 166 más 51 y dejamos la tarjeta de memoria y nos da 217, es decir que no, por lo menos ese artículo no fue. Vamos con otro, 166 más 70 para dejar los auriculares fuera y nos dice que la suma es 236, o sea que tampoco. Vamos entonces a hacer la suma de 51 más 70 para así evidenciar si fue el reproductor de MP3. Y nos dice que la suma es 121. Yo he hecho cada una de estas sumas, pero obviamente tú puedes de manera mental puedes ir haciendo las sumas y así lo harías de una manera más ágil. Vamos a pasar entonces al segundo error. Sumó uno de los precios dos veces. Vamos a ver. Si yo tomo el reproductor de MP3, 166, y sumo 51 más 51, me dice que el total sería 268, es decir que por lo menos por ahora no es esa la situación. Si tomo 166 y sumo 70 más 70, es decir, estoy duplicando el valor de la tarjeta de memoria para ver si fue que sumo dos veces la tarjeta de memoria, y me dice que da 306, o sea que tampoco. Ya obviamente no tomo el 166 y lo sumo dos veces porque solamente ese solo producto ya sé que me va a elevar mucho más de la cantidad que ella gastó. Entonces pasamos al tercer error. Dejó sin introducir la última cifra de uno de los precios. Pues eso puede ser una posibilidad. Sabemos que la cifra, obviamente, en este caso el reproductor MP3 tiene 3 cifras, el auricular tiene 2 cifras y la tarjeta de memoria tiene 2 cifras. Vamos a ver si fue que dejó alguna de las últimas cifras sin introducir. Entonces tomamos el 166 y solamente introducimos 16 más 51 más 70. Me dice que da 137, o sea que no. Pasamos entonces, dejamos el 166 más 5 más 70 para ver si dejó la del auricular y me dice que da 241, o sea que sí. Fíjense que es exactamente el resultado que ella obtuvo. Al parecer, según lo que nos da este ejercicio, es que ella dejó la última cifra del auricular, en este caso la cifra 1, y entonces fue un error de digitación, o más bien de cálculo.
y podemos entonces decir que efectivamente dejó la última cifra. Pasamos de inmediato al siguiente ejercicio. Y nos dice, Music City está de rebajas. Si compras 2 o más artículos en las rebajas, Music City hace un descuento del 20% sobre el precio de venta normal de estos artículos. En este caso, Lucía tiene en sus bolsillos 230 sets para gastar, que puede permitirse comprar en las rebajas. De los artículos que ella va a comprar, de las opciones que nos dan, ¿cuál sería el artículo o cuál sería la situación que sería posible o no posible? En este caso, el reproductor de MP3 y los auriculares, vamos a ver si es verdad que lo puede comprar. Si yo sumo 166 más los auriculares, que son 51, entonces tendría que hacer ahora, obviamente, el descuento del 20%, porque me dice que si yo compro 2 artículos, entonces tendría un descuento de 20%. Entonces resto el 20% y efectivamente me dice que pudiera comprar efectivamente esos 2 artículos. Entonces digo aquí que sí. Paso al segundo, el reproductor de MP3 y la tarjeta de memoria. Vamos a ver, reproductor de MP3 dice que vale 166 más la tarjeta de memoria, que vale 70, es igual a 236. Eso es sin el descuento, obviamente. Si lo dejamos así, no podría comprar. Vamos a aplicarle entonces el descuento del 20%. Sería 20% y igual tendría solamente que pagar 188,8. Es decir que sí, lo puedo comprar, o más bien Lucía lo puede comprar. Y luego entonces pasamos a ver si efectivamente Lucía pudiera comprar los 3 artículos con el descuento. Pues sumaríamos 166 más 51 más 70, lo que nos da un total de 287. Pasamos entonces a hacer el descuento del 20% y fíjense aquí, nos dice que el total sería 229.6, es decir que por 0.4 casi ella no lo puede comprar, pero gracias a Dios Lucía sí puede comprar los 3 artículos con los 230 sets. Pasamos entonces al siguiente ejercicio y nos dice el precio de venta normal de los artículos del MP3 incluye un beneficio del 62.5%. El precio sin este beneficio se denomina precio de venta al por mayor. El beneficio se calcula como un porcentaje del precio de venta al por mayor. Indican las siguientes fórmulas una relación correcta entre el precio de venta al por mayor, representado con M, con la variable M, y el precio de venta normal, representado con la variable V. Vamos a ver. La idea aquí es ir viendo fórmula por cada fórmula, pero antes de, vamos primero a entender de qué vamos a nosotros a sacar lo que es la fórmula. ¿Para qué? Para luego entonces poder comparar con las que nos están ofreciendo. Si nos están diciendo que la venta normal está representado por la letra B, yo puedo decir entonces que una venta normal va a ser igual a la venta al por mayor más el beneficio del 62.5%
pero de la venta al por mayor. Por tanto, al final sería la venta normal es igual a la venta al precio al por mayor más el 62.5% de esa venta al por mayor. Y verificamos entonces cada una de las fórmulas que están aquí. Y vemos la primera. Dice, la venta al por mayor es igual a M, que es el al por mayor, más 0.625, que representa la conversión del 62.5%. Entonces, en ese sentido, lo que podemos decir es que en esta fórmula, el precio al por mayor no se le está aplicando el beneficio del 62.5%. Por tanto, esta fórmula no representa la situación como tal. Es decir, que no. Si pasamos entonces a la segunda fórmula, dice el 162.5% de la venta por mayor dividido entre 100, si esta corresponde. Pero entonces aquí vemos que solamente tenemos la venta aplicado al 162.5%, pero si nosotros sacamos y verificamos el 100%, entonces decimos que este punto decimal lo debemos mover 2 espacios, 1, 2, y quedaría entonces un 1.62, pero esto no es lo que nos habían dicho como beneficio, por tanto no es la respuesta correcta. Pasamos a la tercera. Dice, la venta normal es igual al 0.25 por la venta al por mayor. Y vamos a ver, porque ya aquí sí vemos que está aplicado el 62.5%, que obviamente está dividido entre 100 y multiplicado por la venta al por mayor. Y esto entonces sí me daría la venta normal, que es lo que me están indicando en este momento. Por tanto, esta fórmula sí es correcta. Y la última me dice la venta normal es igual a el precio al por mayor, pero atención, en vez de ser un beneficio, aquí me restan realmente la venta al por mayor. Entonces, en este sentido, claro que no, porque ahí está básicamente ganando la empresa Music City. Entonces, de esta manera podemos ir viendo cómo cada uno de los ejercicios, primero, fueron respondidos todos. Y pudimos hacer entonces una secuencia de ejercitación. ¿Para qué? Para poder familiarizarnos con la plataforma. Ustedes pueden ver que en cada uno de los ejercicios yo hice mucho hincapié en que primero observamos el estímulo, vemos la información, cuáles son los datos que nos están ofreciendo, y luego entonces nos dirigíamos a la pregunta y hacíamos todo el engranaje de responder conforme a los datos que nos dan. Esa misma situación la debemos hacer cada vez que hacemos un ejercicio. Pasamos entonces a conocer otros ejercicios dentro de este primer taller. Y aquí tenemos otro estímulo, pero nos hablan aquí sobre bicicletas. Atención para los que les gustan las bicicletas. Dice, Pedro y Pilar y Luis montan en bicicletas de tamaños diferentes. La tabla siguiente muestra la distancia recorrida por sus bicicletas por cada vuelta completa de las ruedas. Entonces observamos bien el cuadro, vemos la información, distancia recorrida en centímetros, vemos aquí los nombres de cada uno de los chicos, Pedro, Pilar, y de una chica, y Luis. Y aquí entonces vemos los datos
de las distancias recorridas conforme a cada vuelta. Y pasamos inmediatamente a la pregunta. Pedro impulsó su bici para que las ruedas girasen 4 vueltas completas. Entonces vemos aquí a Pedro, 4 vueltas completas, recorrió 336 centímetros. Si Luis hiciera lo mismo con la suya, aquí ubicamos a Luis, ¿cuántos centímetros más recorrería la bici de Luis que la de Pedro? Entonces nos ubicamos en las 4 vueltas de Pedro y las 4 vueltas de Luis. Para poder saber, escuchen bien la pregunta, ¿cuántos centímetros más recorrería Luis que la de Pedro? Entonces aquí haríamos una diferencia, que es lo que nos piden, una diferencia entre estas dos distancias recorridas. En este caso sería 736 menos la distancia recorrida por Pedro, que fue en la cuarta vuelta, 336, lo que me da entonces un total de 400 centímetros de diferencia entre cada uno de ellos. Coloco esa cantidad aquí, 400, pero también me dice el ejercicio que debo escribir cómo lo he calculado. Hay algunos ejercicios que te van a solicitar que puedas describir, que puedas explicar con tus palabras cómo llegaste a la solución. En este caso, lo que hicimos fue ubicamos las cantidades referidas a la distancia recorridas por Pedro y Luis para poder realizar la diferencia en las 4 vueltas. Es decir, restar la cantidad, o más bien que la cantidad, la distancia recorrida por Luis menos la cantidad recorrida por Pedro. Nos tomamos nuestro tiempo para poder hacer una explicación que un segundo lo pueda entender y leer, y luego entonces pasamos a el segundo ejercicio. Nos dice, con el mismo estímulo, para que la bici de Pilar recorra 1314 centímetros, ¿cuántas vueltas tiene que dar sus ruedas? Nos ubicamos en Pilar y vemos, o más que ver, tenemos que verificar cuál es la constante por cada vuelta que da Pilar, cuál es la constancia a nivel de distancia que ella está teniendo cada vez que da una vuelta. Entonces, en ese sentido, yo lo puedo verificar simplemente haciendo una diferencia entre una vuelta y otra, es decir, la cantidad de distancia recorrida entre una vuelta y otra. Lo voy a hacer primero con la tercera vuelta y la segunda vuelta, solamente para verificar. 438 menos 292 es igual a 146, es decir,
que me coincide con la primera vuelta. Es decir, que ha sido constante, no ha tenido ninguna variación. Si todavía tengo alguna duda, lo puedo hacer con otra cantidad. Por ejemplo, si tomo la quinta vuelta, 730, la distancia, menos 584, efectivamente me da la misma distancia recorrida, que es 146, es decir, entre dos vueltas cercanas, entonces hay una diferencia de 146 centímetros recorridos. Lo que nos dice aquí es, para que la bici recorra 1314, entonces yo lo que tengo que hacer es dividir 1314 centímetros entre 146, que es lo que representa una vuelta. 146, perdón, es división. 1314 entre 146 es igual a 9 vueltas. Fíjense que inmediatamente lo que yo hice anteriormente fue una resta y vi un número muy alto. Inmediatamente me llamó la atención porque no puede ser tantas vueltas. Es decir, que posiblemente uno pueda tener algún tipo de error haciendo un cálculo, y yo inmediatamente tengo que observar si la información que me está dando tiene sentido. Entonces, por eso hay que estar muy bien atento a los resultados y al proceso. Y entonces ahora sí me hace sentido que sean 9 vueltas. Y paso entonces a explicarlo. ¿Cómo lo he hecho? Entonces, puedo colocar en primer lugar, pude calcular la constante entre las vueltas recorridas para determinar la distancia en una vuelta, y así poder conocer la distancia recorrida en el dato dado. Dividir la distancia dada entre la distancia recorrida en una vuelta. Este cuadro que está aquí, no es solamente, si nosotros queremos tener mucho más espacio, podemos entonces aquí cliquear y podemos moverlo, bajarlo, y eso nos da también un poquito más de espacio. Y aquí entonces ya luego explicamos y pasamos al tercer ejercicio, el cual nos dice, aquí tenemos que ver otra vez el estímulo porque obviamente cambió, hay una información diferente. Nos dice, la circunferencia de la rueda de pilar mide 146 centímetros o 1.46 metros. Es una bicicleta de 3 marchas con piñón pequeño, uno mediano y uno grande. Las relaciones de transmisión de la bicicleta de pilar son, tenemos el piñón grande, 3 a razón de 1, el piñón mediano, 6 a razón de 5, piñón pequeño, 1 a razón de 2. Y nos dan una nota diciendo, una relación de transmisión de 3 a razón 1 significa que por cada 3 vueltas completas del pedal, cada vuelta da una vuelta completa. Es decir, que si lo trasladamos o lo extrapolamos también al piñón mediano, el 6 representa 6 vueltas completas del pedal, y cada rueda da 5 vueltas completas. Y en el piñón pequeño, una vuelta completa del pedal es igual a cada rueda dando 2 vueltas completas. Entonces vemos aquí el cuadro, que es igual a los ejercicios anteriores, y nos dice la pregunta:
¿Cuántas vueltas de pedal tendrá que dar Pilar para recorrer 438 metros con el piñón grande? Escribe tus cálculos. Aquí tenemos el cuadro, como le había dicho, para poder escribir todo nuestro desarrollo. Entonces, nos enfocamos específicamente en el piñón grande y decimos, bueno, el piñón grande nos dice que por 3 vueltas completas del pedal, cada rueda da una vuelta completa. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer una regla de 3. ¿En qué sentido? Bueno, porque si yo tengo para Pilar, me dice, el piñón grande es 3 a 1, entonces 438 metros. Yo tendría que hacer entonces una multiplicación de esa razón, que en este caso sería 3 sobre 1, es igual a 3, multiplicado por 438, multiplicado, y atención aquí, porque nosotros tenemos las vueltas o la distancia más bien en metros, pero aquí la distancia recorrida es en centímetros. Por tanto, yo tengo que hacer aquí una conversión de este recorrido para poder tenerlo en centímetros. Y sabemos que por cada metro hay 100 centímetros. Entonces sería dividir 1314 entre 100. Y eso nos daría entonces 13.14 aproximadamente vueltas. Pasamos entonces ahora a explicar cómo lo pudimos hacer. Pudimos calcular la razón haciendo una regla de 3 y multiplicando la misma por la distancia a recorrer y luego haciendo la conversión de metros a centímetros. Y de esta manera entonces concluimos con este último ejercicio. Tenemos la opción de revisar o de continuar. Hasta aquí este primer taller de matemáticas. Les recordamos a cada uno de ustedes de que estos no son los únicos ejercicios. Tenemos la plataforma de Descartes para que puedan seguir ejercitándose, familiarizándose con la plataforma, con la interfaz. La idea es que ustedes puedan también ir haciendo estos ejercicios en sus casas e ir trabajando para que cuando podamos recibir la prueba podamos tener entonces la familiarización con la misma. Nos vemos entonces en otra entrega de otro taller. Hasta luego. Agradecemos a todos los estudiantes a nivel nacional de toda la República Dominicana por el seguimiento que han estado dando a estos talleres. Esperamos que les sirva de provecho y que no solamente se queden con este espacio, sino que también puedan seguir desarrollando a través de la plataforma Descartes. Igualmente le extendemos el agradecimiento a cada uno de los padres que sabemos que están apoyando a sus hijos en este transcurso de preparación para la prueba PISA. Ahora te toca a ti. Toma el control de la evaluación PISA. ¡Adelante!